Saludos, mi nombre es Jeffrey Hurley Jimena, soy profesor en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y el moderador o facilitador de la charla de hoy. Hoy tenemos una actividad titulada Ecolingüística Taína, Lenguaje, Medio Ambiente, Identidad, por Priscila Colón, de Casa Areito, y también el co-chair del UNESCO Provision of Education and Domains for Indigenous Languages. Quería agradecerles por conectar con nosotros y también por el interés en nuestro recinto y nuestra comunidad. También quiero agradecer a la Tico Foundation, que ha brindado un apoyo generoso a nuestra labor aquí en el recinto, incluyendo la actividad de hoy. Y con esto quiero pasar el micrófono a Emilia Quiñones Otal, la directora del Departamento de Humanidades de la Facultad de Artes y Ciencias de la UPRM, para un mensaje de apertura. Entonces, te paso el micrófono, Emilia. Hola, muchas gracias, Jeffrey. En primer lugar, pues también quiero agradecer al público por haberse dado cita en esta actividad y quiero agradecer también a la Teagle Foundation por haber financiado no solamente esta actividad, sino muchas otras de la oferta cultural que tiene el Departamento de Humanidades. Creo que hoy vamos a tener una charla extremadamente interesante porque, ¿verdad? Pues la lingüística taína es parte del legado inmaterial de nuestra tierra y que compartimos con otras islas del Caribe y que no fue por completo decimada, ¿verdad? Aunque no la conocemos por completo y se perdió una parte de ella, pero es un lenguaje extremadamente rico que utilizamos en nuestro diario y otros idiomas que no son el español, ¿verdad? También utilizan. Así que ver, ¿verdad? O escuchar cómo vinculan, ¿verdad? O cómo se vinculan pues estos saberes con y este lenguaje con asuntos que tienen que ver con la tierra, con la sostenibilidad, con la vida de las personas taínas, tanto del pasado como del presente, pues me parece súper interesante. Gracias a la ponente también, ¿verdad? Por estar con nosotros y por haber acudido a esta convocatoria, ¿verdad? Y haber querido, ¿verdad? Haber tenido la voluntad de presentar sus conocimientos frente al Departamento de Humanidades. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, Emilia. Yo concuerdo con todo lo que has dicho y de hecho espero que esto sea pues la primera de muchas colaboraciones que tenemos con Casarito y con Priscila y con las iniciativas que va pues montando. Hace mucho tiempo que estoy como viendo el día de hoy en el horizonte y pues porque como bien dice Emilia es un tema extraordinariamente importante y perdido, pero se puede recuperar y agregar mucho. Yo creo que aportaría mucho a lo que hacemos en la universidad. Pues antes de comenzar, quería hablar solo un poquito sobre el formato. Tenemos nuestra invitada, Priscila, a quien voy a presentar en un momento, y luego de su ponencia, Annette Martínez Iniesta, ella va a hacer la primera pregunta, y luego de que Priscila responda a esa pregunta, vamos a abrir el micrófono para preguntas al público. Así que vamos a dejar las preguntas y los comentarios hasta el final. Y bueno, tengo algunas observaciones breves iniciales sobre nuestro tema, que es muy importante no solo para nuestro recinto y las vidas de nuestros estudiantes, pero también para la humanidad en este momento. Y creo que nuestro título de hoy, Ecolingüística Taína, presupone un enlace y un eje importante entre el lenguaje y el medio ambiente. Y creo que estamos en un momento oportuno para ese tipo de pensamiento y ese tipo de reflexión aplicada. Implica un nuevo ámbito de preguntas, de estructuras éticas, de formas de interpretar y también de perspectivas sobre lo que es la naturaleza, lo que son las palabras, lo que es el conocimiento, lo que es el medio ambiente y también lo que es la humanidad. Así que sin más preámbulo, me es muy grato pasar el micrófono a Priscila Colón, la cofundadora de Casarito y el co-chair del UNESCO Provision of Education and Domains for Indigenous Languages. Muchísimas gracias. Oh, muchas gracias a todos ustedes. Primeramente me gustaría compartir mi pantalla, asegurarme de que puedan ver mi presentación. Bueno, Jajón, gracias a todos ustedes por acompañarme aquí hoy, donde estaremos explorando un tema que me apasiona profundamente, que es el idioma taíno. Y Mabrica, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Ecolingüística Taína, Lenguaje, Medio Ambiente e Identidad. Antes de adentrarnos en el tema, quiero hablarles brevemente sobre algunos de los proyectos en los que estoy trabajando y los recursos disponibles para el idioma taíno que creo que les serán de interés. Casarito es la organización que fundé en el 2021
les animo a visitar nuestro sitio web casarito.com, donde encontrarán muchísimos recursos en inglés y en español para el aprendizaje del idioma taíno, incluso nuestros libros para niños, enlaces a nuestros videos en YouTube. Nuestro canal en YouTube tiene ya más de 450 videolecciones que pueden aprender, a través de las cuales pueden aprender no solamente sobre el idioma, sino también sobre la cultura. Y también estamos trabajando en el primer curso digital del taíno, que está en desarrollo y del cual vamos a hablar luego durante esta presentación. Pero ya pueden inscribirse y empezar las primeras 4 unidades totalmente gratis. La misión de Casarito es muy sencilla. Me imagino un mundo en el que todos los descendientes taínos saben quiénes son y de dónde vienen. Y nuestros objetivos incluyen concientizar sobre la importancia y el impacto global del idioma y la cultura taína, eliminar las barreras a la educación, de ahí que por eso nos esforzamos por crear recursos del idioma y la cultura que sean accesibles, utilizando la tecnología para brindar estos recursos de manera gratuita al público. Y por tercero, reconectar con nuestras raíces, no solamente a través de presentaciones como estas, sino con eventos como Reencuentro Taíno Conference. Este evento es una oportunidad de lograr esta reconexión con nuestras raíces a través de presentaciones y talleres educativos, celebrando además el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas que se inició en el 2022. Es un evento global. Reunimos a académicos, artesanos, expertos en tecnología, líderes espirituales y otras personas para compartir su conocimiento sobre la lengua, historia y la cultura taína. La primera vez se llevó a cabo en el 2023 de manera presencial en Canóvanas. Y este próximo año, bueno, ya estamos en el 2025, así que este mismo año se llevará a cabo el sábado 9 de agosto. Y si visitan el sitio web que ven en la pantalla, tainoconference.org, podrán pre-registrarse para el evento. También verán información sobre el tema de enfoque de esta próxima sesión, Estamos Conectados, donde trataremos esa conexión, esos lazos que tenemos no solamente nosotros a través de un proceso interdisciplinario, sino también con otros grupos indígenas en el área circuncaribeña. Y también podrán encontrar nuestra convocatoria para presentadores y les animo a participar. El Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, como les dije, comenzó en el 2022 con el objetivo de preservar y revitalizar estas lenguas. En mayo del 2024 se crearon 4 grupos ad hoc para apoyar el Plan de Acción Global. Tengo el honor de co-liderar el grupo ad hoc 1, que tiene como enfoque la provisión de educación y los dominios para las lenguas indígenas. Nuestros objetivos en estos 3 primeros años son, primeramente, establecer una línea base sobre el estado actual de las lenguas indígenas en los 194 países miembros de la UNESCO. En marzo, invitaremos a formuladores de políticas y comunidades indígenas a participar en una encuesta conjunta para identificar los principales desafíos en la educación de estas lenguas. También vamos a proponer recomendaciones de políticas y promover su implementación basada en esos resultados. Como se imaginan, esta tarea no es nada fácil y necesitamos la participación de comunidades indígenas de todo el mundo. Les pedimos su apoyo compartiendo esta información. También les recomiendo que sigan a la UNESCO y al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, IDIL, en las redes sociales para mantenerse al tanto e informados sobre este trabajo. Bueno, con todos estos proyectos en los que estoy participando, se imaginarán que esta pasión mía por los idiomas indígenas comenzó desde pequeña. Pero para serles muy sincera, nunca imaginé que estaría trabajando en la recuperación de un idioma considerado extinto. Sin embargo, ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta que mi trayectoria parecía estar de alguna manera predestinada. Ven, yo nací y crecí en el estado de Massachusetts, rodeada de hablantes del inglés, pero en casa hablábamos español. Y no aprendí el inglés hasta los 8 años. Así que dominar ambos idiomas fue crucial para comunicarme y ayudar a mis padres como intérprete de vez en cuando y ver los muñequitos por la mañana, los sábados por la mañana, porque estaban en inglés. Eso sí, siempre me fascinó la lectura y a los 12 años también tuve la oportunidad de aprender el francés.
Con el tiempo descubrí que otras ventajas de hablar varios idiomas, especialmente en el ámbito profesional. Y durante los últimos 20 años he desarrollado programas de aprendizaje de idiomas, desde libros de niños, textos para niños de kinder, por ejemplo, hasta aplicaciones digitales usadas por lingüistas en agencias gubernamentales. A través de mi trabajo entendí que más allá de ser una herramienta, los idiomas ofrecen una perspectiva única y una forma particular de ver el mundo. Como siempre me interesó la psicología humana, por ejemplo, soy fanática de las novelas de detectives, me di cuenta de que el idioma es para mí como una ventanita a través de la cual veo cómo piensan otras personas. Les daré un ejemplo. Recuerdo una vez yo estaba trabajando como gerente de proyectos en un programa para el aprendizaje del Darí, que es un idioma que se habla en Afganistán. Y cuando estaba repasando así la lista de vocabulario, me di cuenta que una palabrita pequeña en inglés había sido traducida como una frase entera en el Darí. Le dije a la lingüista que había un problema, que me explicara por qué. Y esa palabra era rubio o rubia. Ella me dice que en su idioma no tienen una palabra, es una frase entera que más o menos significa el cabello del color de trigo. Es interesante, ¿no? Vamos a analizar esa frase un momento. ¿Qué inferencias podemos hacer sobre esa cultura? Bueno, primero que son una sociedad agraria porque tienen el trigo como cultivo. El trigo es un cultivo bastante importante porque se menciona en esta frase. Y el uso de esos elementos naturales como el trigo para describir el cabello refleja una visión del mundo orientada hacia la naturaleza. Además, podemos asumir que el cabello rubio es relativamente raro entre la población afgana, por lo que se necesita una frase entera para describir este rasgo. No hay una palabra en sí. Bueno, hay una rama de la lingüística que estudia estas relaciones entre el lenguaje y el entorno natural, social y cultural, y esa es la ecolingüística. Se enfoca en cómo los lenguajes reflejan, afectan y se ven influenciados por los ecosistemas y las comunidades en las que se hablan. Las fotos que ustedes ven en pantalla las tomé durante mi viaje a Perú en el 2022. Y la mujer indígena que ven más abajo, ella está tejiendo con lana de llama. ¿Esto qué nos indica? Bueno, que las llamas son parte fundamental de su entorno. Influyen en su lenguaje, su cultura, su artesanía y el trabajo que realiza para turistas como yo. Pero ahora imagínense a esta mujer, una indígena de Alaska. ¿Qué palabras formarían parte de su vocabulario cotidiano? Bueno, las llamas no, porque las llamas no viven en Alaska, pero ella hablaría de su mundo, de aquello que es fundamental en su vida diaria. La pesca, el hielo, la aurora boreal y definitivamente la nieve. Un dato interesante es que en el idioma Yupik de Siberia Central hay 40 palabras para nieve. La nieve que está cayendo, la nieve que está en el suelo, aguanieve, etcétera, etcétera. Obviamente, el ambiente en donde vivimos afecta el lenguaje que hablamos. Cuando yo empecé a estudiar el idioma taíno, rápidamente me di cuenta que el idioma refleja lo que era de importancia para nuestros ancestros. Se ven lo que hablaban en su vida diaria. Entonces, las preguntas son, ¿qué consideraban ellos importante? ¿Y cómo se ve el ambiente reflejado en su idioma? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Ahora, antes de comenzar ese análisis, tengo que mencionarles una característica clave del taíno, algo que me ayudó a descifrar muchas de las palabras. Como otros idiomas indígenas de las Américas, parece haber sido aglutinante, es decir, que demuestra el uso de la aglutinación. La aglutinación es cuando las palabras se forman al agregar pequeñas partes a una palabra base. Es como armar un rompecabezas. Entonces, les voy a dar un ejemplo en español. La palabra base es rápida, que significa veloz. A esa palabra base yo le puedo agregar un sufijo, una partecita al final, mente. Y ya rápida, que es un adjetivo, se convierte en rápidamente, que es un adverbio. Ese es un ejemplo, un pequeño ejemplo de la aglutinación. Algunos idiomas son muy aglutinantes. Tú puedes crear una oración entera solamente con una palabra con muchas partecitas. Y cada parte tiene su propio significado o función.
Pero ya cuando te memorizas esa parte, ya puedes verla en otras palabras y es mucho más fácil descifrar palabras nuevas. Ese es el truquito que le encontré al empezar a descifrar el taíno. Entonces vamos a comenzar mirando algunas de estas partecitas que son importantes. Una de ellas es que significa tierra, terreno o suelo. Y se ve en muchos de los topónimos, es decir, los nombres de lugares de nuestros ancestros. Por ejemplo, en pantalla ven Boriquén. Miren, esa palabra que aparece en Boriquén, Puerto Rico. Vieque, que pensamos que es el nombre original de Vieques, que aparece al final. Yuque, que es el nombre original del Yunque. Y ya ven que tierra, terreno, suelo. Pero no solamente aparece acá en nuestra isla, aparece en Quisqueya también, que está en el medio. Entonces vemos que tiene eso es importante, que. Ahora vamos a desglosar cada palabra para ver qué era el significado original de cada una. Empecemos con Boriquén. Ese topónimo Boriquén podemos dividirlo en 3 partes. Creemos que Bo al principio significa gran o grandes, refiriéndose a importancia. Ri significa valiente y que vemos al final, significa tierra. No sabemos en sí si esa N tenía un significado. Muchos piensan que era una forma de escribir la nasalización. Nasalización es cuando uno pronuncia desde acá arriba en la nariz. Entonces pensamos que la pronunciación original era boriquén acá arriba y no boriquén en la lengua. Pero vamos a unir esas 3 partes. ¿Qué significa? Bueno, que boriquén significa tierra de los o las grandes y valientes. A mí me encanta esa definición. Pero lo importante es que, de nuevo, que esa conexión con la tierra. Ahora vamos al segundo topónimo, que es Vieque. Vieque podemos dividirlo, esa palabra, en 2 partes. Vi, que significa pequeño, pequeña o hasta principio, y que significa tierra. No sabemos si esa E en el medio tenía un significado original o si fue algo agregado después al integrarse al español. Pero si vemos esas 2 palabras, esas 2 partecitas importantes, ya podemos descifrar el significado de Vieque. Entonces significa tierra pequeña. ¿Por qué le llamarían tierra pequeña? Bueno, comparada con la isla de Boriquén, es un pedacito de tierra, así que tiene lógica que ese sería su significado. Ahora, de nuevo, vemos esa conexión con la tierra. Vamos al último topónimo, Yuque. Yuque se puede dividir en 2 partes. Yu, que significa blanco o blanca, refiriéndose al color, y que, tierra. De nuevo, fácil, tierra blanca. ¿Por qué le llamarían tierra blanca? Bueno, hay muchas teorías. Una de ellas es que cuando las nubes y la neblina cubren la montaña, la tierra parece blanca. Sin embargo, lo más importante aquí es esa conexión con qué, tierra, que es importante. Bueno, es obvio que los topónimos o los nombres de lugares tendrían esa partecita que, pero sabían que tierra, terreno o tierra suelo aparece en los títulos que se les otorga a las personas importantes en la sociedad taína. Ahora vamos a ver un primer ejemplo. Yo sé que ustedes están muy familiarizados con esta palabra, que es cacique. Cacique, la palabra en sí, se puede... Nacho, yo me estabas viendo en la cama. Oh, parece que un micrófono está abierto. Ok, gracias. Entonces esa palabra cacique se puede dividir en 3 partes. Ka, que significa él, la o esta persona. Isi o ishi, que significa cabeza, punta o líder. Y que significa tierra. Entonces, cuando unimos estas 3 partes, vemos el significado original, que es cabeza o líder de esta tierra o área. Ahora, ¿nos estaremos inventando estos significados? ¿Tendremos alguna base lingüística? Sí, tenemos evidencia lingüística de parientes. En el idioma arahuaco, que hablan los locono, un pueblo indígena de la costa caribeña de Sudamérica, que incluye las 3 Guayanas, así como Venezuela, ellos tienen una palabra muy parecida, que es cacicuán o cachicuán. Y esa palabra significa tener un hogar
ser el dueño o la dueña de un hogar o ser la cabeza de una familia. Ahora notarán algo interesante. Este significado se aplica a cualquier género, mujeres, hombres, personas no binarias. Lo mismo ocurre con cacique en el idioma original que hablaban nuestros ancestros. En breve vamos a abordar este tema de los géneros, pero mientras tanto sigamos con otras palabras. Hay otro título importante que se les da a personas en la sociedad taína y es bojique. También lleva que. Bo, como dijimos anteriormente, significa grano, grande, de importancia. Ji, esa palabrita viene de una palabra más grande que es jiba, que significa bosque, y que significa tierra. Entonces, al unir estas tres palabras, ¿qué vemos? Que bojique significa persona con gran conocimiento del bosque y de la tierra, de las ciencias de sanación a través de hierbas medicinales. Vemos esa conexión con tierra, pero la tierra es importante no solamente porque es donde vivimos, sino también porque las personas más sabias, con más conocimiento, tienen una conexión profunda, especial con la tierra. Ahora, por primera vez les mencioné otra palabra importante que es jiba y significa bosque. ¿Han oído esa palabra jiba anteriormente? Claro que sí. Aparece en jíbaro o jíbara. Ahora sabemos que durante muchos siglos jíbaro o jíbara se usó de forma peyorativa para denigrar a las personas, insinuando que no han estudiado, que no saben hablar, que son atrasadas y para justificar no prestarles atención. En Cuba, por ejemplo, jíbaro es sinónimo de salvaje. Muchas de las fotos que ustedes ven en pantalla provienen de la Biblioteca del Congreso y son de personas de jíbaros y jíbaras de los años 30. Con una excepción, esa foto que ustedes ven en el medio, esas jíbaras que ven, son mi bisabuela Antonia y su hermana mi tía abuela. Notarán la casita con techo de paja en el fondo, el bohío, como así le llamaban en nuestros ancestros. Y yo soy muy orgullosa de venir de familias como estas, de jíbaros y jíbaras, porque entiendo el significado original de esa palabra. Vamos a ver lo que significa. Jíbara se puede dividir en dos partes. Jiba, que significa bosque, pero también hay una palabra en el arahuaco que es ará, persona. Entonces estamos hablando de una persona del bosque. Jíbaro se puede dividir también en dos partes, jiba, bosque, y ro, que significa amar o amor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas amantes del bosque, que le tienen gran respeto a nuestra madre tierra, que viven en armonía con el medio ambiente. Ese es el significado original. Entonces la perspectiva de nuestros ancestros no podría ser más clara. Ellos tenían gran respeto a la tierra, a nuestra madre. Y cuando uno entiende el significado real de una palabra, es como si se le abrieran los ojos por primera vez, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hoy día asociemos esa palabra con algo tan negativo? Yo les invito a reflexionar sobre esta pregunta por un momento, ya que vamos a volver a ella en breve. Mientras tanto, vamos a analizar otra partecita de palabra que es importante y encontramos como fijo o partecita en otros términos más largos en taíno. Y esta parte es ya, es una palabra que significa espíritu. Ya aparece en muchas otras palabras taínas. Aparece en yaya, gran espíritu. Es como decir espíritu de todos los espíritus. Es el espíritu creador que está en nosotros, en las piedras, en las montañas, en las plantas y otros animales. También ya aparece en opilla, que es espíritu de un fallecido. Pero ya también aparece en yabisi, que significa árbol. Interesante, ¿no? Entonces, ¿será eso coincidencia o pensaban nuestros ancestros que los árboles tenían espíritu? Bueno, vamos a ver. Fray Ramón Pané fue un monje catalán que llegó con Colón en su segundo viaje. Escribió relación acerca de las antigüedades de los indios a finales del siglo XV. Este relato es uno de los más antiguos sobre nuestro pueblo y describe las costumbres, creencias y forma de vida antes y durante esos primeros años de contacto con los españoles.
Además, ofrece valiosas perspectivas sobre la cultura de nuestros ancestros. Obviamente, Pané agregó sus propios prejuicios en sus escritos, pero vamos a leer entre líneas para entender cómo pensaban nuestros ancestros y cuáles eran sus perspectivas. Aquí les tengo una cita sobre la creación de los semíes de madera. Esto lo escribió Pané. Ahora, para aquellos que desconocen ese concepto de semí, este es un término de nuestros ancestros y está asociado con el concepto de dulzura. El semí encarna una fuerza vital, algo intangible, que está relacionada con nuestros ancestros. Sin embargo, hoy día también asociamos semí con las esculturas creadas por nuestros antepasados. Las creaban de madera, de piedra y otros materiales naturales para representar a estas entidades. Entonces, esto es lo que nos cuenta Pané sobre la creación de estos semíes, y semíes es una palabra españolizada. Él dice, cuando alguno va de camino, dice que ve un árbol, el cual mueve la raíz, y el hombre con gran miedo se detiene y le pregunta quién es, y él le responde, está hablando de que el árbol le responde a la persona, llámame a un bojique y él te dirá quién soy. Entonces, después de llamar al bojique o a la bojique, después de realizar una ceremonia, él o la bojique se dirige formalmente al árbol y le dice, dime quién eres y qué haces aquí y qué quieres de mí y por qué me has hecho llamar. Dime si quieres que te corte o si quieres venir conmigo y cómo quieres que te lleve, que yo te construiré una casa con una heredad. Esto para mí es interesantísimo porque está hablando de comunicarse con los árboles, ¿no? Entonces, ¿qué inferencias podemos hacer sobre las creencias de nuestros ancestros basándonos en lo que acabamos de leer y de la evidencia lingüística que les mencioné? Bueno, primero que consideraba a los árboles y plantas como seres sensibles, capaces de comunicarse y poseer una agencia espiritual. De ahí esa partecita ya, espíritu. Para ellos, las plantas eran entidades con su propia identidad y sus propios propósitos, además. El acto de pedir permiso al árbol demuestra una relación basada en la reciprocidad, el respeto y el consentimiento mutuo. En lugar de explotar la naturaleza, nuestros ancestros practicaban una filosofía de vida de coexistencia sostenible. Yo entiendo que hoy día esa palabra, la sostenibilidad, es un término muy de moda, pero no es algo que nosotros nos inventamos. Era la filosofía de nuestros ancestros, era una práctica diaria. Este texto también refleja la comprensión de que utilizar los recursos naturales requería un reconocimiento consciente y una reverencia. Así que nuestros ancestros no iban a estar talando bosques así porque así, sin primero pensar en las consecuencias de sus acciones. Además, este texto revela un profundo respeto a las fuerzas sobrenaturales, aquellas fuerzas que no se sabían explicar, que se manifiestan en el mundo natural. Esta perspectiva resalta una cosmovisión donde lo natural y lo espiritual estaban intrínsecamente conectados. No había límites o fronteras en lo que es el mundo físico y el mundo espiritual. Es muy parecido al budismo, donde el mundo interior se refleja en el mundo exterior y viceversa. De hecho, la cosmovisión maya, que también es compartida por taínos y muchas otras sociedades indígenas, en esta cosmovisión los árboles nos conectan a los tres ámbitos o reinos. Las ramas ascienden hacia donde reside Yaya, gran espíritu, espíritu creador. El tronco está aquí, en el centro, en la tierra, en el lugar de los seres vivos. Y las raíces descienden debajo de la tierra hasta llegar al inframundo, que es el lugar donde reposan los espíritus de los seres fallecidos. No me malinterpreten, no estoy hablando de cielo y infierno. Esto es totalmente diferente. Estamos hablando de que el árbol es como un vehículo de comunicación con nuestros antepasados y ese otro mundo espiritual. Ahora, ¿no les recuerda la película Avatar, no? El árbol como vehículo de comunicación con los espíritus. Bueno, no es coincidencia, se basaron en la cosmovisión indígena. Y según muchas comunidades indígenas, además, las plantas son nuestras hermanas mayores,
nuestras primeras maestras porque han estado en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Ahora, esto podría parecerles algo loco, descabellado, sin base científica. Ya, a lo mejor estarán diciendo, ¿por qué invitaron a esta mujer aquí? Ella está hablando de Avatar y otras cosas, no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, hace poco yo estuve viendo un documental en Amazon llamado Intelligent Trees, Árboles Inteligentes, y que lo que los científicos están descubriendo, y yo diría redescubriendo, es increíblemente asombroso. No, nuevos estudios han comprobado que las raíces de los árboles son su cerebro. Es como ver la red de neuronas en la mente, en el cerebro de una persona. Eso está debajo de la tierra, son las raíces. Esa red de raíces es su cerebro. Esas raíces los conectan con todas las otras plantas a su alrededor. Y a través de esta red se comunican con todas las otras plantas. Le avisan a otros árboles si hay peligro, por ejemplo, para que puedan desarrollar o producir más corteza y protegerse. Alimentan a otros árboles, cuidan de los otros, especialmente los árboles ancianos, aún los troncos cortados, siguen alimentándolos a través de sus raíces. Y es una relación simbiótica que están viendo con los árboles, porque ellos alimentan a otros y los otros le pasan información a través de sus raíces. A mí me interesó mucho cuando volví a leer esa cita de Pane, porque él dice, cuando el árbol mueve su raíz y de ahí empieza a comunicarse con la persona. Nuestros ancestros hablan como que tenían información que nosotros ahora estamos redescubriendo, ¿no? Otra cosa interesante que han descubierto sobre los árboles es que se distinguen entre árboles de su misma especie y árboles de otras especies. Y también, como los humanos y otros animales, pasan por un periodo de luto si un árbol cercano muere, por ejemplo. O hasta podrían morir si un árbol vecino es cortado o muere. Lo que para mí me parece una característica que nosotros, por lo general, asociamos con seres humanos o con animales. Nunca la habíamos asociado esa característica con árboles, ¿no? Ahora, esta información ahora la estamos redescubriendo, pero nuestros ancestros, aún sin tener la tecnología más moderna o innovadora, poseían un conocimiento mucho más profundo de la naturaleza. Sabían que había una inteligencia mayor. Ahora, ¿cómo nosotros entonces perdimos este conocimiento? ¿Cómo puede ser que lo que era importante para ellos ya no lo es para nosotros? ¿Cómo puede haber sido tergiversada esa palabra jíbaro o jíbara? Bueno, sencillamente la respuesta es la colonización. La colonización de un pueblo no es solo un acto físico de conquista y dominación, sino un proceso mucho más profundo y prolongado que afecta a la mente y el corazón de toda una cultura. Es una invasión psicológica, una reconfiguración de nuestras formas de pensar, de sentir y de valorar lo que nos rodea. Uno de los mecanismos más poderosos para esta transformación es el idioma. Y al imponer ese idioma extranjero, no solo se sustituye una forma de hablar, sino que se erosiona la manera en que interpretamos y entendemos nuestra realidad. Una de mis citas favoritas proviene de la película de ciencia ficción Arrival, donde ellos tratan este tema de cómo un idioma influye en la forma en que pensamos. Hay una lingüista llamada Louise Banks que está tratando de como interpretar un idioma de extraterrestres, y esta cita proviene de ella. Ella dice, el lenguaje es la base de la civilización, es lo que une a un pueblo, es la primera arma que se empuña en un conflicto. ¿Será verdad eso? ¿Que el lenguaje se puede utilizar como arma? Bueno, es cierto, acabamos de verlo con la palabra jíbaro o jíbara, ¿no? Que fue tergiversada. Pero también tenemos evidencia de estudios recientes que han demostrado que los idiomas cambian nuestra forma de pensar. Recientemente yo vi esta charla llamada How Language Shapes the Way We Think, cómo el lenguaje da forma a la manera en que pensamos. Lo más asombroso que yo aprendí a través de esta presentación es que nosotros creemos que estamos usando el idioma para expresarnos, pero en realidad el idioma nos está usando a nosotros porque cambia la forma en que pensamos.
ella dio un ejemplo de un estudio donde se le pidió a los participantes que describieran un objeto común, un puente. Los hablantes del español utilizaron palabras como largo y fuerte, mientras que los hablantes del alemán usaron palabras como bella y elegante. ¿Por qué la diferencia? Bueno, la diferencia está en el género gramatical de la palabra puente en cada idioma. Algunos idiomas tienen género gramatical, es decir, que se le asigna el género femenino o masculino a cada palabra, a cada sustantivo. No todos los idiomas tienen género gramatical, pero estos dos sí. Ahora, en español, puente es masculino, así que los hablantes suelen atribuirle características masculinas, y yo diría entre comillas. En alemán, en cambio, puente es femenino, lo que crea esa asociación con características, entre comillas, femeninas. Y este fenómeno nos demuestra cómo el lenguaje puede influir en nuestra percepción, incluso de un objeto común y cotidiano como un puente, que en sí no tiene género. Entonces, voy a hacer un experimento. Yo quiero que por un momento cierren sus ojos y imagínense cuando yo digo cacique, ¿a quién imaginan? ¿Quién ven? Si yo digo esa palabra cacique. Apuesto que la mayoría de los presentes imaginarán a un hombre, a Guibaná, por ejemplo, a Canovaná, porque en español la palabra cacique tiene género gramatical masculino. Sin embargo, en el idioma original de nuestros ancestros, esta palabra era completamente neutral. No se referían a hombre o mujer o persona no binaria, se refería a todas personas. Bueno, también anoto que muchos idiomas indígenas no tienen género gramatical. El lenguaje en esencia es neutral y demuestra la forma en que estas sociedades piensan sobre los géneros. El idioma refleja la igualdad de géneros. Obviamente el español impuso sus normas de género a través del idioma, porque al integrarse al español, las palabras taínas adquirieron un género gramatical que originalmente no llevaban. Les daré varios ejemplos. Cacique. Cuando fue integrada esta palabra al español, se convirtió en el cacique. ¿Por qué masculino? Bueno, porque los españoles venían de una sociedad patriarcal, con cierta jerarquía, donde el hombre era la cabeza del hogar, de ahí el mayordomo, de ahí el rey, etcétera, etcétera. Entonces, por eso adquiere ese género gramatical masculino. Lo mismo ocurre con bojique. Bojique se convirtió en el boique. De nuevo, una persona importante tiene que ser hombre, ¿no? Bueno, en la sociedad española sí, pero no necesariamente para nuestros ancestros. Lo mismo ocurre cuando se traduce yaya. Se convierte en el gran espíritu. Ahora, por esta razón es que empezaron a establecerse en la conciencia colectiva como conceptos masculinos, asociándolos exclusivamente con roles o funciones desempeñados por hombres. Pero ese concepto no era parte del idioma original. Ahora, tal como la palabra jíbara o jíbaro fue tergiversada con el tiempo, actualmente estamos viendo evidencia arqueológica que sugiere que el concepto original de cacique también pudo haber sido distorsionado. El doctor Antonio Curet, a quien ven en la pantalla, es el curador del Museo Nacional del Indio Americano del Smithsonian en Washington, D.C. Él es puertorriqueño y se ha dedicado durante 20 años a investigar si realmente comprendemos la palabra cacique y su significado original. Durante esos 20 años, él y su equipo han viajado al Centro Ceremonial Indígena de Tibes a hacer investigaciones para ver si encuentran, por ejemplo, un lugar donde alguien tenía más pertenencias, un hogar más grande que otras personas, alguien que tenía mejor nutrición, una tumba lujosa, pero no han descubierto nada de eso, nada por el estilo. En la presentación que él dio durante el Reencuentro Taíno Conference 2023, el Dr. Curet habló de los resultados y la evidencia arqueológica apunta a que nuestros ancestros tenían una sociedad igualitaria basada en sistemas de parentesco con uno o una cacique o cabeza de hogar. Entonces, ¿qué significa todo esto de lo que estamos hablando? Es que para nuestros ancestros era importante, uno, vivir en armonía con la naturaleza, también entre sí,
en una sociedad igualitaria en la que todas las personas serán valoradas por igual, sin importar su género. Y esta visión se refleja en los textos históricos, la evidencia arqueológica y en el mismo idioma que hablaban y que seguimos hablando hoy. Entonces, por eso yo personalmente siento una grande responsabilidad de continuar su legado. Pero ¿cómo hacerlo en un mundo moderno? Bueno, hay muchas formas. Comienza con educarnos. Tenemos que leer, investigar, aprender y también compartir lo que hemos aprendido e integrar esa sabiduría en nuestra vida diaria. Para mí, esto implica enseñar a través de mi canal de YouTube. Por ejemplo, en mi serie Casareitos Conuco, el conuco de Casareito, documento lo que sembramos en el huerto de mi casa, explorando los orígenes indígenas de los cultivos y comparto historias sobre alimentos como la batata, la papa, el maíz y más. Y combino esas lecciones de idioma con jardinería, algo que me gusta hacer. Aunque yo no crecí en el campo como mis abuelos, no soy jíbara, a lo mejor es jíbara en los genes, tengo eso de jíbara en los genes, pero he ido aprendiendo por el camino, tropezando, cometiendo errores, pero sigo aprendiendo. Y comparto con otras personas, inspirándolo a hacer lo mismo. A través de la serie Let's Talk Taíno, en español y en inglés, incluyo video lecciones sobre el idioma y la cultura. Presento alimentos taínos que cambiaron el mundo, mostrando cómo revolucionaron las cocinas globales. Mi esperanza es que al continuar este legado agrícola de nuestros ancestros, honremos su sabiduría. También nos va a llevar a vivir vidas más saludables. Si yo, por ejemplo, siembro batata o papa sin usar pesticidas totalmente orgánicamente, alimentos totalmente orgánicos, bueno, yo soy más saludable, mi familia será más saludable. Y también vamos a fomentar esa armonía entre el reino vegetal y el reino animal. Vamos a tener ese respeto mutuo que tenían nuestros ancestros. También estoy logrando esto a través de el primer curso digital para aprender el taíno, que está actualmente en desarrollo. Taíno Naiki para principiantes, es decir, el idioma taíno para principiantes, usa la última tecnología en el aprendizaje de idiomas. El curso se lanzará oficialmente en un par de meses, pero ya está disponible para que puedan probar las primeras 4 unidades. Será accesible para aprender el taíno de forma independiente para hispanohablantes y también para personas que hablan en inglés. Este curso en línea es totalmente gratuito para todos, compatible con cualquier dispositivo y disponible desde cualquier parte del mundo. Pueden aprender vocabulario, gramática, cultura y mucho más. Por ejemplo, yo comienzo las primeras cuantas lecciones enseñándole a las personas esa asociación con el idioma, cómo están los topónimos en los nombres de personas importantes. Es fácil de aprender, los llevo de la mano. Pueden practicar las 4 destrezas como son la lectura, escritura, comprensión auditiva y pronunciación. Además pueden disfrutar de videos y actividades divertidas para una experiencia totalmente inmersiva. Así que pueden inscribirse hoy mismo con el código QR que ven en pantalla y comenzar a aprender. Y ya pronto tendrán disponible todo el curso completo. Por otra parte, también, como les mencioné anteriormente, tenemos Reencuentro Taíno Conference, que es un evento único, cuyo enfoque es la evolución del idioma taíno. Como a mí me apasiona aprender de todo un poco, me gusta ver estas conexiones con diferentes disciplinas, el idioma, la tecnología, la arqueología, la espiritualidad y más. Este evento fue diseñado como un proyecto interdisciplinario. Reunimos a lingüistas, arqueólogos, artistas y otros expertos para compartir sus experiencias e investigaciones. Así nos vamos enriqueciendo todos al mismo tiempo, ¿verdad? Aprendiendo de todo un poco. El primer evento se celebró en el 2023 en Canóvanas y este segundo será virtual para así poder garantizar que todos puedan asistir. Me honra que nuestro evento cuente con la colaboración oficial del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas. Somos socios oficiales de ellos y para mí es un logro increíble considerando que hace 500 años nuestros ancestros taínos fueron declarados extintos y hoy somos contribuyentes oficiales a esta iniciativa internacional. Todas las presentaciones del 2023 y las de los próximos años forman parte
del sitio web del diseño internacional. Pero yo no soy la única trabajando en estos temas. Aquí mismo, en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, están las investigaciones del profesor Jaime Pagan Jiménez, y él está usando la etnobotánica de nuestros ancestros, investigando los materiales genéticos de plantas encontrados en hallazgos arqueológicos, que nos están ofreciendo una nueva perspectiva sobre lo que comían y cómo producían sus alimentos. En las imágenes que ustedes ven en pantalla, en la parte inferior, está el bijao, es un jengibre nativo de Boriquén, y en la parte superior ven un bollo de pan hecho del marunguey, un cultivo importante para nuestros ancestros. El profesor Pagan Jiménez pudo elaborar ese bollo siguiendo instrucciones que fueron documentadas en las crónicas españolas. Entonces, eso sí, que es una investigación transdisciplinaria. Él utiliza la información sobre la genética y documentación histórica para recrear un pan ancestral. Y hablando de reciprocidad, hay una iniciativa muy interesante de apicultura que es liderada por un grupo de taínos en Boriquén y Estados Unidos. Y este proyecto es una colaboración entre el Consejo Académico para Locono Ayian y el Consejo de Patrimonio Nativo del Caribe y aldeas en Guyana. Y así es como funciona. La comunidad Locono recibe capacitación y materiales para la apicultura, y esto le genera ingresos sostenibles. Entonces, parte de las ganancias de estos ingresos se reinvierten en la preservación de su lengua, como la creación de diccionarios digitales. Qué bonito, ¿verdad? Que este proyecto está protegiendo su patrimonio cultural, reciben ingresos y al mismo tiempo pueden preservar su patrimonio lingüístico para las futuras generaciones. Entonces ustedes, los estudiantes, son el futuro y quienes van a seguir impulsando nuevas tecnologías. Los animo a aplicar estas lecciones lingüísticas en modelos sostenibles como prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente o tecnologías de energías renovables. Pueden usar el vocabulario taíno para investigar especies locales, como lo está haciendo el profesor Pagan Jiménez, o inspirarse en la cultura para diseñar soluciones ecológicas. A nivel institucional, sería valioso tener cursos interdisciplinarios donde los estudiantes de STEM aprendan un poco de taíno y sus aplicaciones científicas. Eso fomenta un aprendizaje que integre las ciencias, la cultura y el entorno natural, porque en sí todo está conectado. Ahora, los otros días yo estuve leyendo una cita por Adam Grant, quien es un autor y especialista en psicología organizacional. Me hizo detenerme por un momento porque como que tocó en lo que yo hago y por qué yo trabajo en esta disciplina del idioma. Y él dice algo importante que quisiera compartir con ustedes. Él dice, la escasez de información recompensaba la adquisición de conocimientos. La abundancia de información requiere el reconocimiento de patrones. No basta recopilar hechos, el futuro pertenece a quienes saben conectar los puntos. Para mí, el taíno es esa conexión. La lengua taína no solo abre puertas al entendimiento de las ciencias desde una perspectiva histórica y cultural, sino que también ofrece un marco valioso para la innovación que respeta y se nutre de la naturaleza. Si utilizamos la lengua taína como lente en los estudios STEM, podemos lograr un equilibrio más armonioso entre el avance tecnológico y la preservación de los recursos naturales. Para mí, no hay duda, el taíno es el puente que conecta quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser en el futuro. Jajón, gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Ha sido un enorme gusto escucharte y bueno, ahora pues me es grato pues pasar el micrófono a Ned para sus reflexiones, comentarios y una pregunta. Buenos días, Priscila. Jajón, de verdad que muchas gracias, te felicito por todo lo que estás haciendo. Ayer estaba viendo más o menos los videos en YouTube y aprendí también Tai Wei Guaitiao, ¿verdad? Que es buen día, amigos, ¿sí? Perfecto. Me encanta y siento la conexión también contigo porque yo pues doy clase de italiano y precisamente ahorita cuando estaba invitando a los estudiantes, ¿verdad?
a ser parte de la conferencia, les estaba hablando como que de eso mismo, que muchas veces nos interesa estudiar francés, italiano, por eso mismo, por aprender diferentes perspectivas, pero yo nunca había pensado, nunca había considerado el taíno y te admiro muchísimo y esta tarea que estás haciendo está espectacular. Yo creciendo me acuerdo de Turey el Taíno, que era el cómic, ¿verdad? Y entonces aprendí que Turey significa cielo gracias a Cielo, ti, sí, ¿verdad? sí. Así que yo estoy aprendiendo muchísimo y como tú bien dices, ¿verdad? A través del idioma uno ve esa conexión que tenían los taínos, ver qué era lo importante, ¿verdad? Que es la naturaleza, todas esas palabras. Me encantó, aprendí tantísimo, de verdad, de qué, la tierra, todo eso, me encanta, me encanta. Entonces te pregunto, ¿verdad? Que viene mi pregunta, ¿cómo tú crees que es la misión, verdad? Por lo que estamos haciendo este webinar, ¿verdad? ¿Cómo este estudio, ¿verdad? Este redescubrimiento de la ecolingüística taína, ¿tú crees que nos puede ayudar entonces a retomar esas prácticas ambientales taínas, sobre todo en un momento como ahora, que lamentablemente estamos viendo gobiernos que favorecen, ¿verdad? Estamos primero sufriendo cambio climático increíble y entonces para colmo tenemos unos gobiernos que favorecen la construcción y la destrucción del medio ambiente, que es todo lo contrario que podemos ver que hacían los taínos. Esa es mi pregunta para ti. Sí, sí. Bueno, yo diría que este viaje para mí fue como tratar de reconectarme a mí misma con mis raíces, porque la verdad es que no conocía tanto sobre mis raíces taínas. Una de las experiencias que me impactó mucho fue tras el huracán María, como un mes después, yo fui a visitar familia y me di cuenta de lo devastadora que había sido ese huracán. Además, me molestó mucho el ver que teniendo una isla donde podríamos estar cultivando de todo, estábamos todos en filas esperando en el supermercado por comida procesada. Y yo creo que esto para mí, bueno, la verdad es que me sentí enojada, furiosa, no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué no regresamos a estos principios? Todos podríamos estar teniendo nuestros cunucos detrás de la casita, intercambiando papaya por lechuga, etcétera. Eh, y eso no solamente nos favorece a nosotros porque vamos a tener esa, ¿cómo es? Libertad para producir nuestros propios productos, pero también económicamente nos libera, ¿no? De no tener que estar comprando productos de afuera. Eh, Eso yo creo que tiene que empezar como un movimiento grassroots que venga desde abajo, ¿no? Eh, y los individuos ayudándose unos a otros. Creo que es regresando, recuperando el idioma, nos ayuda a tener esa perspectiva y entender lo importante que era para nuestros ancestros y por qué sigue siendo importante para nosotros. Como que nos hemos deslizado tanto de esas raíces que ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Y Puerto Rico, Boriquén como isla está en esas primeras filas, está viendo el cambio climático ahora, ¿no? Creo que necesitamos regresar a esos fundamentos, a esa base. 100% de acuerdo contigo. Muchas gracias. Igual, igual. Me adelanté quizás a las preguntas, Sí. pero Adelante, Gerald. Pero un par de preguntas. Primero, como que todas están como entrelazadas. Primero, ¿cómo es posible rescatar? Yo entré un poco tarde, me disculpo, ¿verdad? Pero quizás lo explico. Pero ¿cómo es posible rescatar una lengua que estaba supuestamente extinta hace 500 años, sabiendo que los conquistadores utilizan el darwinismo lingüístico, ¿verdad? Que es matar las lenguas por las de ellos. ¿Cuántos problemas ha enfrentado usted para ir desarrollando, ¿verdad? ¿Qué obstáculos se ha encontrado? Porque yo estoy seguro, y esto es mi comentario, es mi pensar, la gente quiere eliminar la universidad porque se dieron cuenta que la gente aprende a pensar, ¿verdad? Porque los gobiernos siempre quieren que seamos brutos para manipularnos, pues sabiendo que los colonizadores siempre quieren aplastar a los que colonizan.
cuánta oposición o problemas ha encontrado para desarrollar este programa que ustedes están haciendo de desarrollar la lengua taína. Primeramente, una pregunta perfecta, muchas gracias. Es algo del que yo no hablé al principio, así que me gustaría sí adentrarme en ese tema de cómo recuperar una lengua que supuestamente ha estado extinta durante 500 años. Bueno, por las personas que han estudiado esto, parece que entre unas 500 y 3.000 palabras han sido rescatadas porque se integraron a otros idiomas, al español, francés, inglés y otros idiomas. Y no solamente esos idiomas europeos. Hay palabras taínas en el japonés, hay palabras taínas en el persa, hay palabras taínas en todas partes del mundo. Pero con 500 o hasta 3.000 palabras, si contamos topónimos, nombres de personas, etcétera, eso no es suficiente para rescatar una lengua original, ¿sabe? El idioma que yo enseño a través de mi canal de YouTube, libros, etcétera, se llama Taíno Naiki, es la primera variante moderna del taíno. Y el proceso que se usó para recrear esta variante moderna fue lo siguiente, y es un proceso que se ha usado además para crear el hebreo moderno. El hebreo moderno no se habló hasta el último siglo, no se empezó a hablar, porque se había dejado hablar el hebreo original desde siglos. Entonces es una recreación moderna, pero ahora el hebreo lo hablan millones de personas. También se ha usado este proceso para recrear otros idiomas indígenas de Norteamérica, así como aborígenes de Australia. Y el proceso es lo siguiente, primero se buscan las palabras que sobrevivieron en documentos, también de manera oral, por personas que todavía hablan o usan esos términos. Después de recopilar esas palabras, después se buscan términos de lenguas hermanas. Por ejemplo, el taíno proviene del arahuaco, así que se buscan otras lenguas hermanas como es el arahuaco que hablan los loconos, el garífuna que lleva términos arahuacos también, calínago y hasta el wayú que se habla en Colombia. Entonces se usan términos de lenguas hermanas. También es un proceso de creación, porque obviamente durante ese primer contacto y los años después no había ciertas palabras. Por ejemplo, la tecnología moderna sigue cambiando el idioma, así que palabras para diferentes vehículos, computadoras, hasta disciplinas que se estudian en universidades, no existían. Así que es un proceso de recopilación, tomar palabras e integrarlas de otros idiomas, lenguas hermanas y de creación. Y así se creó este Taíno Naiki, que es la variante moderna. Yo diría que alguna gente miran a esta variante y otros que han sido construidos en los últimos años y dicen, bueno, pero eso no es original, eso no es verdad, no tiene nada que ver con lo que hablaban nuestros ancestros. Es verdad, no es el idioma original que hablaban nuestros ancestros, pero el castellano ha cambiado tanto desde los tiempos de la conquista. Los idiomas en sí evolucionan, siguen cambiando, todos los días seguimos cambiando. Y por eso es que me gusta hablar sobre este proceso de cómo éramos por ejemplo, un pueblo extinto, así también lo denominaron nuestro idioma, y cómo a través del estudio vamos, cambiando esa perspectiva, que a su vez era incorrecta. Entonces espero que haya contestado su pregunta. Sí, se lo agradezco mucho, pero me gustaría también saber si ha encontrado oposición ¿verdad? Como... Sí. Esa segunda parte. La verdad es que lo bonito que está pasando con toda esta innovación tecnológica, especialmente en las redes, es que uno como individuo puede investigar y puede compartir la información. No, por ahora, no
yo no tengo personalmente que responder, ni Casarito tiene que responder a gobiernos ni a instituciones. Sí me gustaría que, por ejemplo, este curso digital que estamos en proceso de desarrollo, se pudiera integrar a un programa oficial. Ese es uno de mis sueños y por eso lo estamos desarrollando de una forma de que cumpla con los requisitos educativos, por ejemplo, siguiendo las eh, siguiendo ciertos estándares establecidos por ACTFL, por ejemplo, que es el Consejo sobre la Enseñanza de Idiomas. Me gustaría que en un futuro, y posiblemente no esperar tanto tiempo, que se fuera integrando, pero los gobiernos, los programas de educación tienen sus propios procesos. Eso sí va a tomar un poco de tiempo. Por otra parte, diría que hay un problema mayor, que no es solamente el taíno que está enfrentando este problema, todos los idiomas indígenas están enfrentando este problema, de ahí el trabajo que yo estoy realizando con la UNESCO para el diseño internacional, es que idiomas como el taíno, que como pueblo no somos ni reconocidos en ningún país, según los textos, somos un pueblo extinto, pero hay otros idiomas y otros pueblos que sí están reconocidos, que aún en sí no tienen la ayuda económica, no tienen yo diría el respeto para poder seguir enseñándose, para poder desarrollar contenido, etcétera. Entonces el trabajo que estamos haciendo a través de la UNESCO es poder establecer ciertos estándares para la educación y la preservación de todos los idiomas indígenas del mundo. La idea es que vamos a poder implementar políticas, a poder abogar para la implementación de ciertas políticas para que los gobiernos puedan, tengan que a preservar y revitalizar y ayudar a esos pueblos a seguir con sus idiomas. Porque es algo que está ocurriendo a nivel global, no solamente con el taíno. Muchas gracias. Cora y luego Andrés. Saludos, Priscila. Me fascinó lo que explicaste acerca de las investigaciones y supongo que es resurrección de antiguos cultivos. Me refiero al profesor de la UPR que, por ejemplo, ha podido hacer este pan descrito en las crónicas. ¿Cómo puedo formular mi pregunta? Este esfuerzo, que por una parte que ha logrado, que ya has dado un ejemplo, pero ¿qué visualiza? ¿Qué hacen para realizar más de estos, ¿cómo decir? La resurrección de cultivos antiguos que van a servir a sostenernos. Este pan, por ejemplo, ¿hay algún plan de comenzar a fabricarlo, introducirlo a mayor escala? Sí, no podría decirle en cuanto al pan, pero si retrocedo un poquito, lo que yo he estado viendo como persona, primeramente yo vivo en New Hampshire, no vivo en la isla, yo estoy buscando información en todas partes y lo que yo he estado viendo es que las personas, individuos, están trabajando como en aislamiento. El profesor allá haciendo estas investigaciones sobre la genética de las plantas y desarrollando el pan, otra persona acá buscando algo sobre la arqueología, otra en la lingüística. Y lo que yo veo es que como que todo el mundo está trabajando, pero a solas. Y lo que yo quiero hacer es reunir a todos. Por eso empecé con Reencuentro Taíno Conference, porque yo creo que en cuanto veamos, por ejemplo, este profesor está haciendo algo con el pan, ¿verdad?
puede que una compañía que esté desarrollando productos orgánicos se interese por trabajar con el profesor. Yo quiero reunir a todos para que todos vayamos intercambiando información y empecemos a crear estos lazos, estas conexiones, que entonces sí van a producir otros proyectos aún mayores. Priscila, si me permites otra cosa, Sí. la arquitectura ya no se construyen bohíos, pero si, por ejemplo, la gente está proponiendo contenedores como viviendas, ¿qué se está haciendo con el bohío que hasta entrado el siglo XX se hacía incluso con techo de yagua? Exacto, sería bonito que si alguien estuviera interesado en recrear una aldea, por ejemplo, en enseñarle a las nuevas generaciones cómo construían nuestros ancestros, pero también aprender de por qué. Sería, primero ya veo que es algo sostenible. eh, Entender, por ejemplo, yo siempre he pensando en los bohíos, yo digo, pero esos bohíos parecen tan sencillos, ¿cómo se sostenían durante los huracanes? A lo mejor tiene que ver eh, con la forma en que se construían, o a lo mejor tiene que ver con el hecho de que eran tan sencillos que también podían ser reconstruidos rápidamente. Alguna inteligencia tenía que haber detrás de eso. Y me interesaría saber si alguien pudiera tomar eso como un desafío y empezar a desarrollarlo, por ejemplo. Gracias. No, gracias a usted. ¿Puedo añadir algo? Priscila, muchas gracias. Jajón. Y a Cora, la idea del pan suena bien, una invitación muy atractiva, pero tenemos el detalle que la planta está limitada en la isla. Es del género Samia. Tenemos una endémica Samia portorricensis con muy pocas poblaciones, pocos individuos y no se están reproduciendo. Ellas tienen sexo separado. Entonces, por ejemplo, las veces que hemos caminado en biología inspeccionando la proporción sexual, no están reproduciéndose. Es una planta súper antigua del Cretácico y las otras poblaciones son son del mismo género, pero es otra especie introducida. Pero la nuestra, que es la que usaban los taínos, según el trabajo del arqueólogo, él usó las partículas de almidón, cómo cristaliza el almidón para poder identificar la planta. Y la nuestra está en peligro de extinción, básicamente está enlistada, así que no hay forma de tocar esa idea. Sí. Wow, ok. Entonces que tenemos que sembrar más. Si se reproducen, crecen Sí. lentísimo y solo están en la zona del Carso Sur, así que tenemos ahí unas restricciones ecológicas también ambientales. Muchas gracias por esa Sí, información claro. interesantísima. Sí, chévere. Y fantástico, si yo puedo como jump in here solo un segundito. Las últimas dos preguntas han sido de Dimaris Acosta, profesora de biología, Cora Monroe, profesora de francés, y Gerald López, que es estudiante mío, solo bueno, algunas coordenadas de las preguntas de quienes vienen. Chévere. So, ahora, sí, muchas gracias, Dimaris. Súper interesante reflexión. Y gracias por asistir. Y Zuristai y luego Charlene. Primeramente quería decir que la presentación era muy interesante y tengo la siguiente pregunta. Es que tenía la curiosidad porque, ¿verdad? Yo estudio lingüística y yo quisiera saber cómo ustedes obtuvieron los significados de la morfología taína. O sea, como a través de qué evidencia eso se obtuvo. Bueno, primeramente, yo tengo varios recursos que uso, que los tengo disponibles en mi sitio web, además de YouTube. Una de las investigaciones mayores recursos de los que yo uso es el primario básico del taíno boriquenaiki, desarrollado por el hiperpolíglota boricua Javier Hernández. Es uno de mis recursos principales. He buscado diccionarios taínos que se han recopilado desde hace siglos, obras de Cayetano Colitoste, y ahí sucesivamente la gente ha ido recoleccionando estas palabras, términos,
en muchos diccionarios. Hay muchos diccionarios disponibles en Internet, algunos muy básicos, otros con otra información. En los años recientes han sido publicados muchos más además. Así que por esa parte, yo diría, yo puedo pasarle toda la información, están en mis recursos en Casareito. Yo como investigadora he ido buscando, viendo patrones aún en esos diccionarios, porque muchos de estos diccionarios es simplemente que la gente recopila términos que encuentra en crónicas. Hay otros, por ejemplo, que han hecho investigaciones en tradiciones orales y van recopilando y haciendo los libros. Yo estoy mirando toda esta información con otros ojos, porque en la forma que yo fui entrenada como creadora de programas de idiomas, siempre yo aprendí a crear secuencias, buscar, enseñar términos muy básicos y seguir expandiendo, como hacer como un build-up para que los estudiantes puedan aprender más rápido. Yo tengo experiencia enseñando no solamente inglés, pero también desarrollando programas para el español. Y rápidamente me di cuenta que en la forma en que uno utiliza ciertos fonemas, por ejemplo, las primeras unidades que uno usa para enseñar un idioma son diferentes de idioma en idioma. Al tener esa información, yo me di cuenta que al empezar a investigar el taíno, que la forma en que el taíno funcionaba era muy diferente. Yo creo que es simplemente porque he visto idiomas tan diferentes como el árabe, el indonesio, el tagalo, también he podido desarrollar programas para el español y el inglés. Por eso yo he estado viendo estos patrones que a lo mejor otras personas las habían visto, pero no se habían dado cuenta, ¿no? Entonces, por eso cuando yo empecé a enseñar, empecé con qué, tai y todas estas partecitas o afijos, que es diferente a cómo otras personas podrían estar aprendiendo o enseñando el taíno. Espero que eso haya contestado a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. De nada. Super. Ahora, Charlie. Sí, bueno, me gustó mucho la presentación. Te voy a hacer una pregunta rapidito porque tengo clase ahora, pero te quería preguntar, ¿tú das como que cursos online sobre el taíno o es como que todo en la página web? Porque no entendí si como que das cursos ahora mismo como el taller que nos acabas de dar, no sé si das como que cursos, una clase, por ejemplo, por Teams o algo así. Y quería saber si de casualidad lo haces. Gracias por la pregunta. Por ahora no, por ahora estoy tratando de producir tanto contenido posible porque quiero llegar a más personas. Por eso estamos desarrollando el curso digital que sí se puede hacer de forma independiente para poder llegar a más personas. Digo que eso por ahora porque puede que en un futuro sí tenga cursos a través de Teams o Zoom o algo así, pero es algo que primero tenemos que desarrollar el contenido. La verdad es eso. Tenemos unos cuantos libros, por ejemplo, el primario básico, ya está en su segunda versión, con mucho más contenido, mucha más gramática, pero el contenido en sí, las lecciones, todo eso se tiene que ir desarrollando antes. Pero yo no creo que a lo mejor en un futuro puede haber clases en virtuales, así que les recomiendo que se suscriba al boletín de Casareitos y bueno, a lo mejor el año que viene o el año después podríamos empezar a dar esos cursos. Perfecto, muchas gracias. Igual. Sí, mi pregunta era cómo fue que el arawak se integró en el español a pesar del genocidio taíno. Gracias por la pregunta. Una de las cosas que hemos visto a través de las investigaciones, por ejemplo, se me va a olvidar el nombre, se me olvida el nombre de uno de los profesores que hizo una investigación sobre el supuesto genocidio. Sí hubo genocidio, pero no del grado que llevó a la extinción de nuestros ancestros. En las investigaciones que él ha hecho, ha encontrado
por ejemplo, que los censos que se tomaron, aún hasta uno de los más antiguos, había problemas con la recopilación de información. No incluían a las mujeres, a niños debajo de cierta edad. Eh, Básicamente estaban excluyendo a un sinnúmero de personas. Entonces, si seguimos los censos como la única forma, los únicos datos sobre cuántos taínos hubieron en cierto punto, ¿no? Entonces los censos equivocados nos dicen que nuestros ancestros se extinguieron. Pero al empezar a investigar, lo que encontró ese profesor es que primero la información no la habían recopilado bien. Después, por un tiempo, se empezó a enseñar específicamente en la isla de Boriquén a través de los libros de textos para los niños escolares. Se empezó a enseñar que los taínos se habían extinguido, aunque hasta cierto punto nunca hablaban de los taínos como un pueblo extinguido. Eso se empezó a enseñar en los años como 40 o 50. Así que todas esas generaciones, de los 50 hacia arriba, han aprendido que el genocidio acabó con nuestros ancestros. Pero saltando al 2010, que fue el año en que se publicó los estudios genéticos, que comprueban que el 61% de nuestra población tiene genética indígena. Entonces, ¿cómo se explica que un pueblo extinto ahora, yo no sé cuántos años después, casi 500 años después, el 61% de la población tenga esos genes indígenas? Bueno, porque los datos originales, ese mensaje original de que nosotros estábamos extintos era incorrecto. Entonces, esta recuperación es en sí una forma de reconectar con esas raíces que perdimos porque se nos dijo, ¿verdad? Estamos hablando de que se usó el idioma como una forma de reconfigurar nuestras mentes. Bueno, se nos dijo que éramos un pueblo extinto, cuando la verdad es que estábamos viendo la realidad a nuestro alrededor, que los rasgos de nuestras madres y abuelas, por ejemplo, en nuestras propias caras, ¿no? Yo creo que parte de esta reconfiguración que tenemos que ahora volver, ¿no? a regresar a nuestras raíces, es empezar a cuestionarnos qué fue en sí la realidad, la historia, cómo se nos sirvió, ¿no? O la historia como es oficial, ¿tendrá algunos problemillas? Bueno, tiene muchos problemas. Entonces, volver a cuestionarnos. Espero que haya contestado esa pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. Hello, ¿me escuchan bien? Sí, adelante. Sí, ahorita tenía la mano levantada, pero es que estoy teniendo problemas con la conexión, perdóname. Pero tengo una pregunta sobre el lenguaje como tal. Ya que los taínos no solamente estaban en Puerto Rico, por ejemplo, podían estar en República Dominicana y algo así. Hay como que diferentes versiones del lenguaje. Por ejemplo, el español de aquí de Puerto Rico es diferente al de España. Pues podrían haber como que diferentes versiones del lenguaje taíno, dependiendo de la localización. Sí, una pregunta muy interesante. Tengo que regresar al punto del uso del término taíno. Ahora, cuando yo explico esto y trato de dejarle saber a las personas que estamos usando ese término taíno para muchos grupos, porque nuestra sociedad original, nuestros ancestros no eran un solo grupo, eran muchas personas que habían poblado estas islas durante miles de años. Estamos hablando de personas que venían desde lo que ahora es el sur de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces, por miles de años, estas personas venían, intercambiaban productos, cultivos, tradiciones de cocina, idioma. Entonces, el doctor Reniel Rodríguez Ramos dice que nosotros siempre hemos sido caóticos, que nuestra cultura siempre ha sido esa mezcla de todo.
Por ejemplo, les doy un ejemplo. La palabra cori, que es la palabra que taína para guimo, proviene de cuy, que es la palabra en quechua para guimo. Entonces, cuando yo digo taíno, ahora estoy tratando de hablar de muchos grupos que vivían en esta área del Caribe y circuncaribeña, ¿no? De esta área. Cada isla, cada región tenía sus propias palabras también. La teoría es que muchas de las palabras que fueron documentadas era una especie de, se le dice trade language, como el idioma o el lenguaje que se usaba para el intercambio. Era como una lengua franca que se usaba para entenderse personas de muchas de las islas, y que se piensa que esa fue la que más fue documentada. Pero se entiende a través de las crónicas y muchos otros documentos que las personas de diferentes regiones podrían hablar idiomas o dialectos totalmente diferentes. Ocurre en todos los países. Por ejemplo, en Norteamérica hasta había muchos idiomas de señas, porque los diferentes clanes, diferentes personas podían hablar idiomas tan distintos que se tenían que entender entre sí. Y estaban por ejemplo, en la región del centro de lo que ahora es Estados Unidos, había muchos idiomas de señas. Pero, de nuevo, la teoría es que había muchos idiomas y dialectos, pero lo que más fue documentado fue esa lengua franca que se podía entender entre muchas personas. Pero para contestar la pregunta, sí, sabemos que tenía que haber diferentes palabras para la misma cosa, aún dentro de una isla. Yo diría también que la perspectiva de hoy día es que éramos islas separadas, ¿verdad? Como que, bueno, esta es una barrera aquí, está la barrera es el mar, entonces esta otra isla acá. Creo que era mucho más complejo, las divisiones entre las islas y regiones eran mucho más complejas, porque tiene que ver con el sistema matrilineal que tenían nuestros ancestros, que es que uno sigue la línea materna como la familia con la que más se identifica. Entonces, si eres parte de esa familia, bueno, vas a hablar más o menos como otros miembros de la familia. Y ciertas familias ocupaban lugares en lo que hoy es el sur y oeste de Boriquén y la parte este de Haití Quisqueya. Entonces, esas dos islas, aunque estaban separadas, tenían personas de las mismas familias, así que iban a hablar un idioma que era como que se iban a entender más entre sí. No sabemos muchísimo, me gustaría ver si hay otras investigaciones que se han hecho, pero la respuesta es que sí, que teníamos diferentes dialectos, diferentes variantes, tal como los tenemos hoy día. Gracias por la pregunta. Gracias. De nada. Súper. Bueno, lo que se nos ha ido la hora volando. Tengo que decirte muchísimas gracias, Priscila. Voy a estar pues apreciando las YVC aquí a mi lado con otra apreciación. Y quisiera, bueno, para poner un poquito de clausura, para vincular precisamente lo que has argumentado, de que el STEM puede ser, o sea, puede tener otro retoque agregando pues lo que serían los estudios lingüísticos y concretamente algo que yo creo que tendría mucho sentido en nuestro recinto serían cursos requisitos de la lengua taína, y yo creo que esto beneficiaría a todos, o sea, tanto a nivel histórico, pero también en hacer precisamente lo que has hecho, en hacer esos vínculos con el medio ambiente. Así que te felicito un montón y te agradezco también otra vez por colaborar con nosotros y me hace muy feliz también escuchar esas preguntas de la facultad y también de los estudiantes. Realmente se nota que pues lo que estás haciendo está pues aportando mucho, precisamente lo que queremos, ¿no? Muchas nuevas avenidas de pensar y hacer preguntas. Pues con eso pues que te agradezco mucho y espero poder colaborar en otras iniciativas.